El mundo quedó maravillado con la increíble demostración de Royce Gracie con su inmortal jiu-jitsu en los primeros torneos de UFC. El representante del clan brasileño mantuvo una hegemonía en esos eventos e inspiró a varios jóvenes que empezaban a prestar interés a este tipo de deportes, y en esos años gloriosos donde el MMA empezaba a ganar terreno en el vehemente mundo de los deportes de contacto, un adolescente, Antonio Nogueira, un muchacho brasileño que se especializaba en el pugilismo, judo y daba sus primeros pasos en el jiu-jitsu brasileño, también quería hacer historia emulando lo que estaban haciendo varios de sus compatriotas, demostrando la fuerza de las manos cariocas. Sus habilidades con los puños, sus recursos del arte suave y su enorme resistencia lo convirtieron en un guerrero del Pride cuando estaba en su época de oro, y en el octágono de Dana White no desentonó. Su vasto repertorio de lucha lo dejó bien parado, poseedor de un espíritu de pelea incansable que lo mantuvo activo hasta los 39 años, y para muchos, el mejor representante del jiu-jitsu en el MMA en esos años donde no se olvidaba el nombre del pionero de este estilo, Royce Gracie. Antonio Rodrigo Nogueira, mejor conocido como Minotauro, es un embajador de las artes marciales mixtas, ya que sus hazañas son inolvidables, y su camino no fue nada fácil, ya que su lucha empezó desde que era un niño. Nacido el 2 de junio de 1976 en Victoria de Conquista, empezó a interesarse por las artes marciales a sus tiernos 4 años, con la práctica del judo. La tragedia le llegaría a los 10 años, cuando jugaba en la calle con su hermano, el también luchador Antonio Rogueiro Nogueira. Un camión lo atropellaría mientras retrocedía. El niño pasó 4 días en coma y 10 meses en el hospital. Esto era una señal que estaba destinado a pelear, y al ver esa cicatriz puesta por el accidente, no lo olvidaría nunca. En la adolescencia empezó a incursionar en el mundo del boxeo, para complementar lo que había aprendido con el judo. A sus 14 años ya contaba con una buena base tanto de pie, sumado a sus conocimientos de derribe. Pero a los 18, y en su mayoría de edad, conocería una de sus más grandes pasiones, y la que le daría varios recursos en su estilo, con esas 21 victorias en MMA por sumisión. Hablamos del jiu-jitsu brasileño, llevando la bandera de ese estilo tan efectivo con el que Royce Gracie había cautivado a todos. Los primeros pasos en el MMA los dio en empresas pequeñas. Su completo repertorio de jiu-jitsu le dio sus primeras victorias por sumisión, apodado Minotauro como aquel personaje de la mitología griega. Con cuerpo de hombre y cabeza de toro, a simple vista, un sujeto intimidante, con 1,91 de estatura y más de 100 kilogramos de peso, una mirada hostil, una anatomía corpulenta, era una bestia del MMA moderno, al igual que lo fue Minotauro en los más recónditos mitos de Grecia. El hombre demostró que estaba hecho para grandes cosas, al ser reclutado por la afamada empresa del Pride. Puso a todos en alerta con sus 2 primeras victorias. Entre esas a Mark Coleman, luchador experimentado que ya contaba con algunas peleas de UFC en los hombros. En el evento Pride 17 ganaría el campeonato de peso pesado del Pride, al imponerse ante Ed Herring, una pelea de 3 asaltos donde Minotauro supo hacer frente con sus recursos pugilísticos y a ras de piso aguantó los golpes, y fue el que más buscó la articulación contraria que dé con la sumisión. Pese a que no pudo aplicar sus llaves o haya noqueado al rival, su dominio fue portentoso y se impuso por decisión unánime, ganando su primer campeonato en esa empresa y poniendo en alerta a todo el mundo del deporte. Su legado se seguiría escribiendo en Tokio cuando obsequió una de las mejores peleas de su carrera a la hora de enfrentar a Botzat, ese voluminoso luchador, el cual le llevaba varios kilos de diferencia. Nogueira tuvo que aguantar desde un azotón contra el piso hasta sendos golpes del boxeador estadounidense. Pero pese a la diferencia de peso, él estuvo buscando el derribe y la luxación que produzca el tapeo. El norteamericano dominaba, pero él sacó el máximo provecho de su posición y se colgó del brazo contrario para ejecutar una efectiva palanca y apuntarse una épica victoria en Japón, por la misma vía que lo estaba haciendo conocido, demostrando que siempre tenía respuestas para lo que le traigan los contrarios. En Tokio un nuevo mito del Minotauro se escribía, no en las leyendas griegas, pero sí en las más gloriosas páginas del MMA, y esa sumisión lo hacía cada vez más famoso, ya que era letal peleando en el piso, adecuando su estrategia de acuerdo a la anatomía de sus rivales. Unas peleas más tarde la estaba aplicando de nuevo a otro hito como Dan Henderson.
Después de haber sometido a Mark Coleman, Bob Sapp y Dan Henderson, quería apuntar a su colección de brazos uno de los más grandes nombres a su lista, el gigante ruso, la leyenda soviética, el rey del sambo. Fedor Emelianenko sería la siguiente prueba. Si en la mitología griega fue Teseo quien acabó con Minotauro, Fedor sería el Teseo moderno, al quitarle el invicto al Minotauro del MMA, al imponerse por decisión unánime. Minotauro no pudo aplicarle ninguna llave, y Fedor fue quien más conectó en la pelea, quitándole el invicto y el cinturón del campeonato de peso pesado del Pride. Pero el brasileño supo reponerse a esta caída, acumulando una racha de 5 victorias, donde la más recordada es cuando le puso fin a la racha invicta de Mirko Cro Cop. El policía letal de Croacia, el campeón de kickboxing que acumulaba una racha de 6 victorias consecutivas, con la fuerza de sus piernas ya tenía unos knockouts encima, y ahora esa patada letal izquierda quería otra víctima. Pero la llave de Minotauro estaba lista para hacer frente. En un choque de estilos imperdible, el sólido kickboxing de Mirko contra el efectivo jiu-jitsu de Minotauro. Nogueira en lo suyo, buscando causar daño en el piso. De pie, siempre atento a los potentes golpes del croata, y al culminar el primer asalto, fue alcanzado por la temible pierna izquierda de Cro Cop. Minotauro sabía que iba a ser difícil llevarse la pelea por decisión y casi imposible noquearlo. No le quedó más remedio que recurrir a lo que mejor sabe hacer, y en ese momento en que la lucha estaba de nuevo en el piso, el ámbar de Minotauro se imponía al high kick de Mirko, frenando el impulso del policía croata y llevándose una dramática victoria ante 70.000 personas que se habían dado cita para presenciar el Pride Conflicto Final 2003. Ahora vendría la tan esperada revancha contra Fedor en una de las peleas más grandes de la época. ¿Sería Minotauro quien con sus infinitos recursos de jiu-jitsu se impondría ante el emperador? Este interrogante quedó en el aire, ya que un cabezazo accidental dejó la pelea inconclusa. Minotauro no podía saciar su sed de revancha y tendría que esperar hasta el 31 de diciembre de aquel 2004 para ver si en su tercer intento podía acabar con el invicto del ruso. Fedor exhibió su brutal pegada, sus letales combinaciones, y Minotauro no encontraba la articulación que pueda hacer daño en ese monstruo. Sonada la campana, el resultado del primer combate se repetía, con Emelianenko imponiéndose por decisión nuevamente. Tras este nuevo tropezón ante el muro ruso, acumuló una pequeña racha de victorias, donde la más significativa fue cuando se impuso por la vía de decisión ante su compatriota, con quien compartía muchas similitudes, ya que ambos son expertos en jiu-jitsu con tremendos recursos pugilísticos. Además, el mismo Fabricio Werdum había dicho en más de una ocasión que Minotauro Nogueira era su ídolo y que no quisiera enfrentarlo, pero el destino los puso enfrente. No hubo knockout, pese a que hubo muchos intercambios de golpes. Tampoco hubo tapeo, teniendo en cuenta que los dos son maestros del arte suave. Solo hubo un combate de poder a poder, muy reñido, entre estos dos guerreros cariocas, y Minotauro alzaba los brazos en señal de triunfo ante Baicavallo por la decisión de los jueces. El 31 de diciembre del 2006, la ciudad de Saitama sería testigo de la última pelea de Minotauro en el Pride. Josh Barnett, quien lo había derrotado antes, fue la última prueba del maestro del jiu-jitsu, y por decisión dividida, Antonio Nogueira se despedía del Pride. UFC se perfilaba a ser una de las más grandes compañías de artes marciales mixtas en el mundo, reclutando a varias estrellas del Pride, seduciéndolos con jugosos contratos. Tener a Minotauro Nogueira en sus filas era una gran idea. El luchador brasileño que había sometido a varios rivales en Japón, y escribiendo un nuevo mito del hombre con cabeza de toro en tierras niponas, firmaba contrato con esta empresa. En su debut derrotó a un viejo conocido, Ed Herring, por decisión dividida, y entró en la historia de este deporte cuando con una guillotina derrotó a Dean Silvia, ganando el título interino de los pesos pesados en UFC. Minotauro Nogueira, el maestro del arte suave, lograba hacerse rápidamente con el cinturón. Su espectacular jiu-jitsu lo hizo campeón en el Pride y UFC, convirtiéndolo en una leyenda viviente de las artes marciales mixtas. Si en las páginas griegas el mito de Minotauro y Teseo es muy famoso, Antonio Nogueira, el Minotauro de hoy en día, escribía en las páginas del MMA un nuevo mito que quedará por los siglos de los siglos en la historia de este deporte.
que te hace sentir bien. Yo soy el monstruo que te lleva a trabajar, que te engríe, que te engorda, que te hace vomitar. Y ahora tú qué vas a hacer, ¿acaso vas a responder? Yo soy la música que tienes que escuchar, que consumes y fabricas desde abajo y para atrás. Yo soy el día que tú tienes que llenar, la barriga que te ajusta y que te hace sospechar. Y ahora tú qué vas a hacer, ¿acaso vas a responder? Yo soy la máquina que te da de comer, que te viste, que te peina, que te hace sentir bien. Yo soy el monstruo que te lleva a trabajar, que te engríe, que te engorda, que te hace vomitar. Y ahora tú qué vas a hacer, ¿acaso vas a responder? La primera defensa sería ante Frank Mir. El luchador cubano-estadounidense le quitó el cetro, además dándole la primera derrota por nocaut a este hombre, una proeza que no pudieron hacer Dan Henderson, Mirko Crocop, Fedor Emelianenko o Fabricio Werdum cuando tuvieron la oportunidad, ya que hasta ese día las únicas derrotas que Nogueira conocía eran por la vía de decisión. Randy Couture era el siguiente en la lista, pero Nogueira era un experto enfrentando a leyendas. Este supo adaptar una nueva estrategia ante el Capitán América, dominándolo tanto en el piso como de pie, castigando al veterano pero peligroso luchador por los 3 asaltos. Una victoria más por decisión unánime, llevándose el bono de pelea de la noche, que además lo impulsó para participar en una eliminatoria por el título. Si quería ir por el oro de la categoría, que en esos momentos estaba en manos de Brock Lesnar, había que despachar primero a Caín Velázquez, un gran prospecto de peso pesado que venía con un impulso interesante y una racha de temer. La pelea fue en Sydney. El de origen mexicano hizo sentir de inmediato el peso de sus manos. Minotauro no encontró respuesta y desaprovechó la oportunidad de ir por el cinturón, puesto que Velázquez ganó ese privilegio. Tras este angustioso revés, Minotauro se encontraría con su gente en Río de Janeiro en UFC 134 ante Brendan Schaub. El apoyo local se hizo sentir y en la primera ronda, Antonio nos regalaba el knockout de la noche al impactar en el rostro del estadounidense y celebrar con los suyos y la bandera que tanto ama. Frank Mir volvió a enfrentarlo. El orgulloso guerrero brasileño cayó en una dolorosa kimura en el primer asalto y se negó a tapiar. El estadounidense no cesó en su llave y pese al espantoso dolor, Minotauro nunca golpeó la lona. Le rompieron el brazo, alejándolo de este deporte por un par de meses. Su última victoria fue en su amado Brasil ante David Herman, con esa maravillosa llave que tantas victorias le dio, llevándose por última vez el premio Sumisión de la Noche con ese magnífico ámbar que le dio fama mundial. Lo siguiente fue una caída de 3 derrotas consecutivas. La última fue ante Stefan Struve en Río de Janeiro. El mito de Minotauro no podía seguir alargándose, ya habían pasado sus mejores años y las carreras deportivas son muy cortas. Ese 1 de agosto del 2015, una leyenda se retiraba. El Minotauro volvía a casa para tomarse un bien merecido descanso. Pero es imposible que este hombre se aleje del todo de las artes marciales mixtas. Es líder del Team Nogueira, equipo brasileño que ha entrenado a grandes luchadores como Junior dos Santos y trabaja arduamente en búsqueda de nuevos talentos. De chico sufrió un accidente que le dejaría marcada la espalda de por vida, pero al superar eso, demostró que estaba hecho para pelear y que se necesitaba
mucho más que un camión para detenerlo. Campeón del Pride y UFC, Antonio Minotauro Nogueira se convirtió en uno de los más grandes hitos de este deporte, no por ser un ser mitológico, sino un gran guerrero de nuestros tiempos.